Bien, señores, la revista tiene un invitado que nos va a aportar historia, y una historia muy sui generis. No creo que haya nadie que le guste estar preso, y mucho menos estar preso sin ninguna esperanza de salir. Y cuando esa prisión es injusta o es de tipo político, pues la situación es muy seria. Tenemos el placer de tener con nosotros a don Ernesto Díaz Rodríguez, cubano, escritor, poeta, que fue preso político durante 22 años y medio en una cárcel cubana. Entró en diciembre del 68 a una cárcel por pertenecer a un movimiento en contra del régimen cubano, conocido como Alfa 66, que salieron desde Estados Unidos, y salió de prisión en el 1991. Se radica luego en Florida y hoy tenemos el placer de tenerlo con nosotros para que nos ayude a entender procesos que ojalá hayan desaparecido, pero que en algunos países todavía hay presos políticos o presos de conciencia. Don Ernesto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y muy buenos días. Supongo que lo más importante no es la operación militar a que ustedes con la que ustedes intentaron derrocar el régimen de Cuba, sino algunas experiencias producto de algo que a mí me llama la atención. 22 años en una celda o en una prisión entre cuatro paredes. A un hombre, sobre todo con la sensibilidad de un escritor, de un poeta, de un patriota, tiene que haberlo hecho pensar mucho, meditar mucho, escribir muchísimo y llegar a reafirmar sus pensamientos, sus creencias, o a pensar que quizás se haya equivocado. Vamos a comenzar por ahí. Don Ernesto, realmente en el tiempo, en los 22 años, en algún momento usted pensó que se equivocó cuando tomó ese camino. Absolutamente no. Todos los días, durante esos 22 años, fueron de reafirmación, de darme la seguridad que había hecho lo más adecuado, de acuerdo a las necesidades de mi pueblo, de acuerdo a la responsabilidad histórica. Y hoy en la actualidad, a pesar de mi avanzada edad, si tuviese que repetir esos mismos hechos que me llevaron a regresar a Cuba en lucha por la libertad, lo haría sin ninguna preocupación. Bien. Con absoluto Desde placer. diciembre del 1968 hasta, desde el 59 que triunfó la revolución hasta el 68, fue una etapa bien definida en Cuba. Del 68 al 91 ocurrieron cosas en Cuba y en el mundo que cambiaron mucho la situación. Sin embargo, Cuba no cambió. ¿Cómo usted se enteraba? Por ejemplo, durante su prisión cayó el muro de Berlín. ¿Cómo visitó el Papa Cuba y dijo que Cuba se abriera al mundo? Se abra al mundo y que el mundo se abra. ¿Cómo usted se enteraba de lo que ocurría? ¿Y en qué lugar usted guardó esos 22 años? Bueno, durante una etapa del presidio político en Cuba, nosotros cada cierto tiempo, aunque muy esporádico, recibíamos visitas de nuestros familiares. ¿Residentes allá o le permitían de fuera? No. Familiares que vivían en Cuba, En una Cuba. tía mía, mis hijos
que los había dejado muy pequeños. El mayor tenía 5 años cuando me capturaron en Cuba, el mediano 1 año y medio, y el más pequeño solo 6 meses de nacido. Y yo no pude volverlos a ver hasta pasados 23 años, después que fui liberado, porque sencillamente el régimen comunista de Cuba no les permitía que ellos fueran a... ¿En qué año usted sale de Cuba cuando triunfa la revolución? Yo salgo de Cuba el 25 de marzo del año 1961. 6-1. 6-1. 6-1. Una cosa, esos 2 años que usted permaneció, 59 a 61, ¿usted simpatizaba con el movimiento revolucionario de Fidel Castro? Yo tuve la suerte de que mi padre fue un líder sindical, y el 1 de enero de 1959, y yo me había involucrado un poco como estudiante en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Y cuando triunfó Fidel Castro, su sistema político o su lucha en la Sierra Maestra, mi padre me advirtió: no vayas a hacer nada para apoyar este sistema que se está implantando en Cuba, porque Fidel Castro va a ser peor que todos los gobernantes. ¿Cómo y por qué sale en el 61? Salgo en el 61, bueno, ya yo estaba siendo perseguido porque muy temprano yo empecé a manifestarme abiertamente en contra de ese sistema político. Tuve la suerte, o tal vez la desgracia, que desde que Fidel Castro asumió el poder se fue a vivir al mismo pueblo donde yo vivía, Cojímar, un pueblo donde no conocía policía, un pueblo de pescadores donde no había vigilancia, e instauró allí unos cuarteles. ¿Cuándo Fidel le dice a Cuba, este es un régimen comunista? Bueno, yo creo que fue en el año 1961. Antes de usted irse. No, después que yo me fui. Hasta ese momento él estaba diciendo que la revolución era verde como... ¿Y por qué usted no lo creyó? Yo no lo creí porque las medidas que estaban tomando desde el primer momento. Por ejemplo, les hablaba de mi pueblo, que es un pueblo de pescadores. Allí había un señor de origen español que tenía un restaurante donde los pescadores comían y almorzaban y cenaban, aun cuando no tuvieran dinero. Y cuando Fidel Castro se mudó y llevó sus cuarteles allí, mandaba a todas las partes de sus tropas a almorzar, a comer al restaurante, y nunca pagó un centavo. Le hicieron quebrar su negocio. ¿Cuántos hombres conformaban Alfa 66? Bueno, Alfa 66 es una organización que se fundó en el año 1961 y a través de los años se ha ido incrementando. ¿Cuándo usted ingresó a Alfa 66? Yo fui fundador de Alfa 66. Ah, en el mismo 61. Desde el mismo 61. Y siempre... ¿De dónde salieron en Estados Unidos? De Estados Unidos salimos bueno, nosotros íbamos a las Bahamas y después salíamos desde el territorio... ¿No salían de territorio americano? Directamente para Cuba, no. Y aquí también... ¿Y entraron por vía marítima o aérea? Vía marítima, clandestinamente, por supuesto. ¿Quién le dio ayuda económica a Alfa 66? Alfa 66 se nutría con los fondos de las capas más pobres de los cubanos exiliados. Lo de los que ya estaban en Estados Unidos. Porque nosotros nunca quisimos aceptar recursos del gobierno norteamericano, ni de ningún otro gobierno, porque queríamos que la independencia de Cuba, si nosotros llegamos... Cuando ustedes llegaron en el 68 a Cuba, ¿qué les hizo pensar que ustedes tenían el poder, la correlación de fuerza para vencer eso? ¿Contaban con el pueblo y no les respondió, o ustedes fueron vencidos como Quijotes? Bueno, nosotros contábamos con el espíritu de lucha y estábamos seguros que la lucha que estábamos llevando a cabo servía de estímulo al pueblo de Cuba para demostrarle que el sistema político en Cuba, el sistema represivo, no era invencible, que tenía
puntos débiles por donde se les podía atacar, y sabíamos que iba a ser una lucha prolongada, pero la libertad de los pueblos siempre requiere un sacrificio. En que Cuba está liderando casi los movimientos en América, ¿qué se le ocurrió pensar a ustedes que en ese momento era el apropiado para eso? Bueno, el momento es apropiado en todo país donde existe una dictadura. Yo creo que... Pero el tiempo no le dio la razón. Bueno, el tiempo no nos ha dado la razón, pero no nos las ha quitado tampoco. No, tenían la razón, pero la razón no teníamos imperó. la fuerza suficiente. Ok, ¿cuántos hombres llegaron ahí en ese año? Bueno, ¿Era un solo desembarco? No, se hicieron muchos desembarcos. Por ejemplo, tenemos el desembarco de Vicente Méndez y un grupo de jóvenes idealistas que fueron a luchar a Cuba, a tratar de hacer un frente guerrillero, porque era la experiencia que teníamos. Ustedes querían subir a las montañas, hacer un frente de guerrilleros. Y lo lograron, algunos. Bueno, algunos grupos de desembarco sí lo lograron. De ese grupo que estaba hablando de Vicente Méndez, eran 13 y solamente uno sobrevivió. El resto murieron en combate, otros los fusilaron. Y el grupo que estuvo en prisión, ¿cuántos eran? ¿Cuántos fue como usted? Bueno, habíamos muchos. Muchos es más de 100. Sí, cómo no. ¿Y qué hizo que ese régimen mantuviera tanta gente presa tanto tiempo? Tiene que ver con esa palabra, con rehén. Rehenes de Castro. Ese es un libro que yo escribí precisamente a escondidas en las prisiones de Cuba durante el año 1983-1984. ¿No le confiscaron los papeles? Si los descubrían, los confiscaban y además te amenazaban con imponerte más años de condena. Cuando yo escribí mi primer poemario, me llevaron a Seguridad del Estado. ¿Por el poema? Por haber publicado un libro de poemas en el extranjero. ¿Cuál fue? Y no está entre esa colección. Ya. Es un libro que se llamaba Un testimonio urgente, y me amenazaron que me iban a imponer 20 años adicionales de prisión por haber publicado un libro en el extranjero. 22 años preso. ¿Qué contacto usted tuvo con el régimen, con el verdadero, con Barbarroja, con todos los encargados de seguridad del Estado? ¿O usted lo tiraron ahí y lo dejaron 22 años? No, yo tuve una participación muy activa en el presidio político de Cuba, al extremo que en el año 1974 me impusieron una condena adicional de 25 años más de prisión. ¿Por qué? Por organizar células clandestinas de Alfa 66 dentro de Cuba, en las prisiones y fuera de las prisiones. Yo logré desde mi celda. Entonces le permitían ciertas libertades adentro, no permitían, para organizar un movimiento completamente clandestino. Yo logré organizar aproximadamente 160 células clandestinas. Bien. Yo sé que los compañeros de panel tienen muchas preguntas, don Ernesto. Preguntan. Dicen, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Con la soledad y el tiempo de 22 años pensando, ¿qué conclusión usted llega por lo que este gobierno, todavía hoy, del 59, está gobernando su país? ¿Cuál es el encanto, el secreto o lo que sea que hace que, a pesar de estar a 100 kilómetros de Estados Unidos, Cuba todavía tenga la misma dirigencia? Bueno, hay dos razones fundamentales. Una es la represión, un gobierno que carente totalmente de leyes y de justicia, que viola los derechos humanos, que encarcela a los opositores y también toma represalias. 3 generaciones, contra don sus familiares. 3 generaciones. Sí. Y tuvieron esa misma represión. Sí, y todavía continúa actualmente esa Seguro, represión. seguro. Continúa igual. Y eso Sí, fue... no hay elecciones o hay elecciones. Sí, bueno, hay elecciones al sistema de los países que tienen sistemas comunistas, un solo candidato y un solo partido político. Eso no es elección. Sí. Mire, una de las razones que me trae aquí a República Dominicana es, en primer lugar, un motivo de gratitud, porque tenemos una deuda que comenzó cuando la lucha de independencia
con el generalísimo Máximo Gómez, que fue uno de los grandes hombres que ayudó a llevar la libertad a Cuba. Y esa ayuda, esa colaboración continuó a través de los años, inclusive en el año 1964, durante el gobierno del presidente Donald Rey Cabral, se nos permitió tener un campo de entrenamiento aquí en República Dominicana, en Punta Presidente, y nosotros estamos... ¿Punta Presidente dónde? ¿En Puerto Plata? ¿Dónde es Punta Presidente? Aquí. Manzanillo. ¿Eh? Manzanillo. En Montecristi. Manzanillo, sí. Está entre Montecristi y la bahía de Manzanillo, a las afueras de la bahía. Y ¿Usted estuvo ahí? Yo estuve ahí, yo fui de los primeros 4 que llegamos a ese campo de entrenamiento. El Consejo de Estado, el Triunvirato le permitió estar ahí. El Triunvirato nos dio esa facilidad y se comenta erróneamente de que el pueblo dominicano tiene solidaridad con el sistema comunista de Cuba, y yo estoy seguro que no, es que a través de los años la mayoría del pueblo dominicano ha dado muestras de amor a la libertad, ha dado muestras de solidaridad con Cuba, y nos preocupa cuando en este país a veces también existe en algunos sectores la penetración comunista. Sí, pero yo quiero hacer una afirmación y que usted me la destroce. Yo digo, si es cierto que Fidel Castro sacó la cara por Latinoamérica, también es cierto que esa acción no justificaba toda una vida en el poder, reprimiendo un pueblo que estuvo mucho más desarrollado y que fue de los 2 o 3 principales países de América, y lo llevó a la prehistoria. ¿Hasta dónde tengo o no tengo razón? Bueno, Fidel Castro fue un engaño total, no solamente para Cuba, sino para Latinoamérica. Y se puede engañar toda la vida a todo el mundo. Bueno, hay un presidente norteamericano, creo que fue el presidente Lincoln, que dijo que se puede engañar a todo un pueblo durante una parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo un pueblo durante toda la parte del tiempo, y eso está ocurriendo en Cuba. En Cuba hay una gran oposición en estos momentos. Esa juventud que nació y se crió dentro de ese sistema está luchando por un espacio de libertad, está luchando porque podamos tener en nuestro país los mismos derechos que tienen aquí los dominicanos. Y nunca se le ha ocurrido pensar que a partir de los misiles con Kennedy hubo un pacto no firmado entre Estados Unidos para permitir esa situación en Cuba. Sí, el presidente John F. Kennedy firmó un pacto con Nikita Khrushchev que durante 20 años los Estados Unidos no iban a permitir ninguna participación de los cubanos del exterior, fundamentalmente contra el sistema comunista de Cuba. Sin embargo, ese pacto en la práctica ha permanecido durante muchos años, y en los años actuales ya ese tipo de lucha que hacíamos nosotros en la época del 60, si ahora alguna persona se arriesga a infiltrarse en Cuba, a llevar una lucha, un enfrentamiento, tiene que pasar 20 años en una cárcel de Estados Unidos. Un país que no produce las divisas que consume, ni tiene combustible, vivió de Rusia primero y de Venezuela después, o tenía alguna fuente de producción interna. Han vivido de parásitos durante todos estos años y han llevado, retomando el tema anterior, no solamente la tragedia de Cuba, sino a muchos países de América Latina, las guerrillas de El Salvador, en Nicaragua, tuvieron mucha participación en el sistema que actualmente tiene Daniel Ortega, y últimamente en Venezuela, ese desastre político y económico que está sufriendo el pueblo de Venezuela, las raíces están en el régimen comunista de Cuba, que los están manteniendo, la seguridad, las Fuerzas Armadas, la inteligencia. ¿Conoció a Fidel Castro personalmente en algún momento en los 22? Sí, nunca tuve trato con él, pero sí lo veía en ocasiones en 1959, en 1960. Antes del 61. En el pueblo mío. Después del 61, ¿cuál fue la autoridad más alta que usted tuvo oportunidad de conocer durante su prisión? Bueno,
después del año 1961 ya yo vivía en los Estados Unidos, no tenía acceso a las autoridades de Cuba. Entre el 61, el tiempo que estuvo preso, 68 a 90. No, allí prácticamente nosotros estábamos aislados, no teníamos contacto. ¿En qué lugar? ¿En qué prisión? Estuve en un recorrido desde Pinar del Río, Lo más movía. hacia el occidente. Estuve en la cárcel de Pinar del Río, estuve en la cárcel de La Cabaña, en el Combinado del Este, en el Castillo del Príncipe, y finalmente, junto a otros compañeros que no aceptábamos el plan de reeducación, porque nosotros no teníamos nada. ¿Qué era el plan de reeducación? El plan de reeducación era el que ellos estimulaban a algunos prisioneros políticos a renunciar a sus principios, a aceptar el mismo uniforme de los prisioneros comunes como un medio de facilitarle en un periodo más breve su salida de la cárcel. Nosotros decidimos no aceptar ninguna de esas medidas del gobierno, de las autoridades carcelarias, y eso ocasionó que, por ejemplo, en el periodo de Boniato, permanecí en la cárcel de Boniato durante 7 años, junto a un grupo de prisioneros políticos plantados, en unas celdas muy pequeñas. Yo recuerdo que recostaba la espalda en una pared y levantaba las piernas en la pared de enfrente. Sobre los barrotes sellaron las puertas con planchas de acero, solamente una pequeña aspillera donde pasaban los alimentos, desnudos, porque si no aceptábamos el uniforme de los presos comunes. ¿Qué tiempo tuvieron? Durante 7 años estuve en esa situación, con una celda. Sin recibir visitas, sin asistencia médica ninguna, ni una simple aspirina. Lo sacaban al sol. Sin contacto con los familiares. Y hubo compañeros que estuvieron mucho más tiempo. Aquí está conmigo. Con la palabra rehén, hasta donde yo te entiendo, porque posiblemente yo tenga problemas de semántica y de lingüística, es tomar una persona para pedir algo a cambio o protegerse de algo. ¿Por qué ustedes eran rehenes si estaban presos y no había nada que hacer? Bueno, rehenes de Castro... ¿Frente a quién? Rehenes de Castro no solamente éramos los prisioneros políticos, eran los 11 millones de cubanos que eran rehenes de esa dictadura, que estaban sujetos a los dictámenes, usted no se está refiriendo a las aquí, miserias que imponía la... Perfecto. Importante es saber cuáles fueron los motivos de su salida de la cárcel, si fue porque entendieron que ya estaba bueno o porque hubo alguna comisión internacional que facilitó que usted saliera de la cárcel. Sí, durante mucho tiempo el gobierno de Cuba trató de impedir mi liberación. Se hicieron múltiples gestiones. El cardenal O'Connor de New York fue a Cuba y le pidió, entre otros, mi libertad a Fidel Castro personalmente, y Fidel Castro le dijo que yo tenía que morir en la prisión, que nunca me iba a dejar salir en libertad, por consecuencia de mis libros y de mi actitud vertical en contra del sistema. También fue el senador Claiborne Pell de Rhode Island, que en esos momentos era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, y obtuvo la misma esa. Pero gracias a los libros que yo publiqué clandestinamente desde la cárcel, el Pen Club francés, en el año 1979-89, su presidente René Tavernier me acogió como miembro de honor del Pen Club francés, y seguido el Pen Club de Estados Unidos, el Pen Club de Inglaterra, el Pen Club internacional, e iniciaron una campaña muy vigorosa. ¿Salió solo o con un grupo? No, yo salí solo. Yo salí solo ya cuando el gobierno, producto de esas presiones internacionales... 23 de marzo del 91. El 23 de marzo del 91, no le quedó otra alternativa que dejarme salir en libertad. Solamente de ese contingente de presos políticos plantados, que en una época, cuando yo caí, eran 15.000, quedábamos 2 en prisión. Mario Cháñez de Armas, que fue a la cárcel inocentemente, compañero de Fidel Castro del asalto del cuartel Moncada, expedicionario del Granma, y porque no quiso continuar en el año 1961 apoyando el sistema que impuso en nuestro país Fidel Castro,
lo condenó injustamente a 30 años y lo hizo cumplir hasta el último día de su condena. ¿Cuántos días después de su libertad usted abandonó Cuba? 37 días después. Ok, volvió a Cuba después de su... No he vuelto a Cuba por dos razones. La principal, por cuestiones de principio. Yo no tengo nada que ir a buscar a Cuba, donde todavía continúa el mismo sistema represivo que me llevó a mí a la prisión. Y segunda, por cuestiones de seguridad, porque si yo regreso a Cuba, inmediatamente me van a llevar a la cárcel nuevamente. Entonces, pero lo fundamental es cuestiones de principio. Y mis padres, que salieron de Cuba también en el 1961, murieron ya ancianos después de 50 años en el exilio, nunca visitaron Cuba, porque no querían recibir esa humillación. Del 100% del régimen de Castro, de Fidel, bajó la tensión un poco con el hermano Raúl y se dice que ha bajado un poco con el actual régimen. ¿Realmente es así o usted ve todo una solución de continuidad? Eso es una continuidad y yo diría que en parte de mucha más gravedad. Es peor. Raúl Castro era, yo no diría más malo, porque más malo que Fidel Castro posiblemente no exista persona sobre la tierra. Pero Raúl Castro también asesinó, igual que Ernesto Che Guevara, mató, aunque mucha gente está confundida o no conocen la realidad, en la prisión de La Cabaña en el año 1959, más de 200 prisioneros murieron en manos y dictados por Ernesto Che Guevara. El sistema de hoy, este presidente que ellos han impuesto de dedo sin ninguna autorización del pueblo, es la misma continuidad del sistema de Fidel Castro. Ahora, nosotros estamos tratando de dar a conocer la realidad de Cuba a aquellos que no han tenido la posibilidad de tener esos conocimientos, pero también la realidad del presidio político cubano. Y hoy en la actualidad, en la ciudad de Miami, se está rodando una película, un largometraje, donde se toman las vivencias, las experiencias de esos prisioneros políticos en Cuba. Su director, un cubano también, Lilo Vilaplana, que él fue el director de, no sé si aquí lo transmitieron en República Dominicana, del serial del Capo. Él dirigió ese serial y ha sido muy exitoso como director. Se está filmando esa película con la colaboración de otro cubano que ha sido muy exitoso en sus empresas, el señor Leopoldo Fernández Pujar, que su tío estuvo 27 años, José Pujar Medero, en el presidio político de Cuba, y él ha dado un aporte millonario para llevar a cabo ese largometraje sin independencia de ningún gobierno. O sea, es un esfuerzo privado de él, que ya logró esa fortuna gracias a su capacidad de trabajo, a su capacidad. Entonces, por fin, después de tantos años, el mundo va a tener la posibilidad de conocer la realidad de esa tragedia que sufrió el presidio político de Cuba. El largometraje va a tener como título Plantados, precisamente el nombre con que se conocía aquellos prisioneros políticos que en Cuba se negaron, sufriendo las represalias, sufriendo las consecuencias, a aceptar el adoctrinamiento. Un ex compañero de panel que hoy no está con nosotros dice muy a menudo que la más grande conquista de Fidel Castro fue la conquista de la Florida. ¿Es cierto? Bueno, está lleno de cubanos que han elegido 2 presidentes de Estados Unidos. Sí, sí. Don Ernesto, ¿cómo usted pudo pasar las notas de los libros que usted ha escrito desde la prisión? ¿Cómo logré sacarlas? Las notas. Bueno, logramos sacarlas. Siempre hay medios, porque tantos años de prisionero político te da la posibilidad de pensar y de buscar las vías de sacar clandestinamente todos esos. Pero, por ejemplo, este libro que acaba de salir, su tercera edición, Rehenes de Castro, yo lo escribí, el borrador en cajetillas de cigarros,
que me pasaban allá En el papel de cajetilla en de papel, cigarro. y después lo transcribía a papel fino, y estuvo un año enterrado dentro de las paredes de mi celda para poderlo salvar. Después tuve la suerte que 2 compañeros míos, después de haber cumplido cada uno más de 20 años de prisión, se arriesgaron a sacar esos manuscritos. Nosotros le llamábamos una balita, como preparábamos para poderlo Sacar. aislar, y ellos tuvieron Como que un sacarlo en cigarrillo. el recto, tuvieron que sacar esos manuscritos del libro de la prisión de Cuba, y con esas mismas artimañas y esas mismas posibilidades yo logré salvar 9 libros que escribí en el presidio político de Cuba. Solamente un libro muy importante que había escrito fue decomisado, ellos lo descubrieron y lo perdí, que precisamente era toda la trayectoria, la historia de lucha de Alfa 66, desde que se fundó en el año 1960 hasta mi caída en prisión. Pero yo logré, casi todos son poemarios. Esos poemarios eran políticos. No, poemarios. Yo escribí, por ejemplo, un poemario para niños, la campana del alba, durante una extensa huelga de hambre, porque era más reducido y era más fácil para poderlos preservar. Además, no siempre uno tiene la posibilidad o la mente para estar escribiendo cosas profundas como un libro sobre el presidio político, y ya yo había escrito ese libro y fundamentalmente me dediqué a escribir poesía, a escribir poemas. Urbanidad, esa es una página del libro La campana del alba. Mi muñeca no quiere que yo le ponga el babero en el cuello, pero es tan tonta que se chupa los dedos como una zonza. Mi muñeco no quiere usar el culero, mas si no se lo pones te arma el reguero o te moja la alfombra como un bombero. Hay muchos. ¿Y cómo usted mantenía su humor en tan malas condiciones? Hay muchos de esos poemas de ese libro, La campana del alba, han sido musicalizados. Ajá, Muy bonito. Entre ellos un poema que voy a tener el gusto de decírselo, Dilo, porque dilo. es significativo. Dice: si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile primero que hay otras cosas mucho más bellas, como las flores cuando se viste de 1000 colores la primavera. Muéstrale el cielo, la mariposa y la gaviota, el nibio traje de su plumaje sobre las olas. Si el niño llora, si pide luego que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile que hay cosas aún más bellas, la rosa blanca, la blanca estrella y los colores de su bandera. Qué bueno. Si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, canta una copla, inventa un juego, pero no digas a un pequeñuelo lo que es la vida de un prisionero. Qué lindo. Sí. Ay, que mi niño quiere una guirnalda de versos y yo no puedo comprarla porque no tengo dinero. Los quiere de giraluna como si fuera de ensueño, y yo que no tengo redes para sacarlos del pecho. Ay, que mi niño quiere una guirnalda de besos y yo sé cómo hallarla para que duerma contento. Ese es una guirnalda de versos. Claro, sí. Qué bien, qué señor, ¿y en algún momento durante su presidio no se vio la posibilidad ni el gobierno pudo usar como moneda de cambio a las personas que como usted guardaban prisión a cambio de que en algún otro país se diera en alguna petición del gobierno cubano? Mire, durante todo mi tiempo en el presidio político de Cuba, yo no acepté ninguna concesión, ni de principio, ni de ninguna otra índole a cambio de mi libertad. Mi libertad, desde el primer momento, yo me fijé la meta de que tenía que ser incondicional. Entonces, eso implicaría una condición, acceder a algo al régimen de Cuba, y yo estaba decidido a que mi libertad, y así fue, tuvo que ser incondicional. Y de estos libros de poemas, ¿cuántos fueron escritos en prisión? Todos. Pues yo le voy a decir algo, usted no estaba preso.
todos fueron Usted no escritos. estaba preso porque yo tengo un compañero que es medio poeta y yo siempre digo que el poeta no sirve para nada, pero yo creo que sí la poesía sirve para algo. Lo llenó totalmente a usted en prisión. Sí, yo creo No que lo frustró. fue Sí. una forma. En primer lugar, los poemarios que escribí, porque escribí más de uno para niños, fue una forma de acercarme a mis hijos, de sentirlos más cerca y más dentro de mí. Sí, pero más donde de así- infancia también tiene mucho que ver con el sí, tema. Por supuesto, donde hacía tantos años que no podía verlos, yo no pude disfrutar su niñez, no pude disfrutar cuando ellos crecieron, 23 años sin verlos, y la mente concentrado en mi literatura, dentro de las escasas posibilidades que teníamos en la cárcel, eso me hacía sentir liberado. Hubo momentos, aunque esto parezca increíble, que mi mayor preocupación dentro de la cárcel era que el tiempo no me alcanzaba. Ah. Que se me iba demasiado rápido el tiempo Don porque yo Ernesto. estaba Sí, dedicado sí, sí. a mi obra literaria. ¿Y cómo pudo usted organizar en otras cárceles algunos movimientos que después le agravaron la situación, pero le permitieron durante un tiempo algún contacto que usted pudiera adoctrinar a 2 o 3 de los prisioneros que supieran lo que era Alfa 66 y crear una célula? Bueno, allí no había necesidad de adoctrinar a ningún prisionero porque estaban allí precisamente Ok. por luchar contra ese sistema político, pero no se nos permitía absolutamente nada. Todo ese trabajo lo hicimos clandestinamente. Una de las razones que Fidel Castro no quería ponerme nunca en libertad, porque yo tuve una vida muy activa dentro del presidio político, yo logré pasar grabadoras clandestinas, hacer entrevistas en la prisión y transmitirlas por Radio Martí hacia Cuba, estando yo, que ese era el valor de la entrevista, que yo lo decía las verdades de dentro de mi celda, y yo publiqué los libros desde la cárcel y yo escribí algunos artículos que publicaba en el Miami Herald y otros periódicos desde la prisión. Sí, y tomando en cuenta de que por menos que eso mataban gente en Cuba, ¿usted no cree que quizás el régimen le tenía alguna admiración? Bueno, la situación de que matan a unos y a otros no es cuestión en parte de suerte y en parte del momento político del momento. Hay instantes de que al gobierno le convenía fusilar y asesinar para imponer el terror, y hay momentos en que le convenía preservar la vida de un prisionero, tal vez con la esperanza de poderlo utilizar, como usted me proponía, como objeto de cambio, o de dar una falsa imagen de la benevolencia. Pero en Cuba hace 60 años que se están violando los derechos humanos Sí, pero usted sistemáticamente. tiene el caso de usted y de Ochoa. Fusiló a Ochoa, que fue general héroe de África. Sin embargo, usted pudo estar preso 22 años. Tuve más suerte que Ochoa. Sí, tuvo más suerte que Ochoa. Además, en el momento que fusilan al general Arnaldo Ochoa, el sistema comunista de Cuba, el régimen precisamente de Fidel Castro, estaba siendo acusado de narcotraficante. Tenían causa, inclusive hay una causa abierta contra Raúl Castro en los Estados Unidos por tráfico de drogas hacia ese país. Entonces él necesitaba, en su inconsciencia y en su espíritu de criminalidad, fusilar al general Arnaldo Ochoa para tratar de justificar. Bien, yo no conozco la obra de don Ernesto Díaz Rodríguez. Tenemos aquí 4 libros que nos hace llegar un amigo que lo invita. Sin embargo, hojeando veo por qué a él le faltaba el tiempo. Sobre Piedra por Piedra, o Piedra sobre Piedra, uno de sus libros, pues trata lo que es la prisión, la cárcel y la libertad. Yo me voy a leerles un trozo de La Libertad para darle paso al doctor del Castillo y a Juan, que tienen mucho que preguntar. La libertad no es posible fabricarla con barro, ni construirla sobre un rústico banco de carpintería. No basta con el hacha y el filo de la trincha para arrancar las cáscaras amargas, ni basta con ponerle a una estatua de palo pestañas de rocío. Hay que abrirle un hoyo en la montaña por donde el viento pueda cruzar a todas horas con sus alas abiertas. La libertad
no es cosa de consignas inútiles, de echarnos por la borda a una orden o simple gesto, sobre un mar de aceradas espinas para dejar los ojos engarzados y continuar a ciegas. Es un poema largo, pero queríamos que tuvo tiempo para escribir el valor de la libertad. Adelante, Juan. Lo que yo pienso es, bueno, comparando la dictadura, por ejemplo, de Trujillo con lo que usted dice, dictadura de Fidel, ¿cómo usted pudo escribir 4 obras o más? Si fuera en el país, por ejemplo, cuando la dictadura de Trujillo, eso no hubiese sido posible. Es decir, yo creo que la dictadura de Trujillo fue mucho más cruel, cruenta, dura que la de Fidel. Bueno, ese desde el punto de vista personal de usted como dominicano y este pueblo, pueden pensar que ha sido así, pero yo puedo asegurarle de que como la dictadura de Fidel Castro no ha existido ninguna en América Latina. En Cuba hay aproximadamente 6.000 presos que fueron ejecutados, fusilados. Se les arrancó la vida en los paredones de fusilamiento. Y en el orden del poder de Alfa 66, ¿qué lugar usted ocupaba en la jefatura del comando de fundadores, etcétera? Sí, en Alfa 66, bueno, en la actualidad, desde hace 15 años, desde el fallecimiento de su líder, Andrés Nazario Sargén, yo he sido elegido su secretario general. Ah, ya. Cada 2 años nosotros hacemos elecciones secretas, elecciones limpias, no como las elecciones que se hacen en Cuba. ¿Y tuvo vigente durante su prisión, Alfa 66? Sí, y he sido reelegido por mis compañeros. Ellos quieren que yo continúe dirigiendo la organización. Don Ernesto, creo que usted es el hombre ideal para responder esto. Se han escrito cientos y cientos de libros sobre el pueblo cubano y sobre Fidel Castro. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la explicación que usted le da a que todavía ese pueblo, sus hombres, se mantienen bajo ese régimen? Bueno, hay una explicación que se puede resumir en una simple palabra: represión. El terror y las medidas que ese sistema político impone contra todo aquel que discrepa de su filosofía política, contra todo aquel que es incondicional, o está en riesgo de ir a la cárcel, o está en riesgo de que se le deje sin empleo, de que se tomen acciones contra sus propios familiares. Hay muchos lugares, y yo repito, yo tengo gran interés en que este país continúe marchando, y espero que así sea. Estoy seguro, al igual que ustedes, por los senderos de la democracia, de la libertad, del respeto a los derechos humanos. Y por eso he querido venir aquí. Sabemos que próximamente van a haber elecciones, y tengo la confianza de que este pueblo, que ha mostrado sabiduría durante toda su larga historia, sean capaces de elegir a la persona que pueda cumplir con esos preceptos de libertad y justicia en República Dominicana, a un país que siento como mío, como dije al principio, desde la participación de Generalísimo Máximo Gómez hasta los días actuales. Todo ese amor, yo vengo con bastante frecuencia a República Dominicana y siempre he sentido el amor, el cariño de este pueblo, su solidaridad con la causa de la libertad de Cuba, y sé que los dominicanos en sentido general quieren que nosotros también tengamos un país de libertad y de justicia. Don Ernesto, justamente esa última frase, hay posibilidad de que Cuba, en vez de, usted dice a veces, puede estar hasta peor, porque los que lo heredaron o los que siguen no han cambiado mucho, y dice, si vuelvo voy a estar preso, lo que significa que usted no cree que hay libertad. Hay posibilidad cercana o remota de que el pueblo cubano recupere su plena democracia. ¿Por qué se dice que cuando caiga el telón del castrismo,
muchos de los militares y políticos que hoy reprimen y se aprovechan de las riquezas de Cuba serán los grandes empresarios del futuro, como ocurrió en Rusia. Mira, el telón del castrismo va a caer sin duda. Va a caer y se va a terminar esa comedia que ha durado 60 años en América Latina y en el mundo. ¿Usted lo va a ver? Yo espero tener la posibilidad de verla, pero eso no es importante. No es Usted importante. cumple 80 años hoy, don Armando, don Ernesto. Hoy cumple 80 años. Nació un 11 de noviembre del 1939, ¿verdad? Sí, correcto. ¿O 40? Sí, 39. Bien. Pero no es importante si yo físicamente tengo la posibilidad de ver esa libertad. Lo importante es que el pueblo pueda tener esa libertad y que el pueblo de Cuba, que antes de 1959 era uno de los países más desarrollados, más avanzados en América Latina, vuelva a tener ese renacer de dentro de los escombros de ese sistema de injusticia, y los cubanos puedan desarrollar y ser dueños de su propio destino. Doctor. Ante todo, muchas felicidades en su cumpleaños. En Moscú, en la Unión Soviética, cuando comenzó el proceso de la perestroika de Gorbachov, inmediatamente se comenzó a sentir cierta efervescencia política. Y la gente se animó a participar. Tiene que hablar un poquito más duro. Porque... Digo yo, en la Unión Soviética, cuando se inició la perestroika, inmediatamente hubo un proceso de efervescencia política. Y eso produjo muchos cambios en poco tiempo, cambios políticos importantes. Hoy en día vemos en América Latina cómo hay manifestaciones en Bolivia, en Chile, las situaciones que están ocurriendo en el mundo, pero en Cuba, a pesar de lo que usted denuncia, que son hechos sumamente graves, no vemos nada de eso. ¿Qué es lo que explica que en Cuba realmente el régimen tenga un control total de la situación, hasta el punto de que hoy en día, que se está viviendo una situación sumamente difícil, sobre todo en el área energética, no vemos manifestaciones de esas inquietudes políticas? Sí, en Cuba sí existen inquietudes políticas y sí existe una oposición que cada día se está fortaleciendo mucho más. La juventud de Cuba quiere libertad. Ahora, una de las motivaciones que durante 60 años se ha mantenido esa dictadura en nuestro país, en primer lugar, a causa de la represión. Ya dije anteriormente que más de 6.000 cubanos han sido asesinados en los paredones de confinamiento. En segundo lugar, que ha habido una especie de insensibilidad o desconocimiento internacional con relación a la causa que está sufriendo el pueblo de Cuba. En Naciones Unidas, muchos países que son demócratas, muchos países que tienen libertad, de una u otra forma se han mantenido apoyando a la tiranía de Cuba, o por lo menos siendo insensibles al sufrimiento de nuestro pueblo. Yo creo que hay que continuar trabajando para crear esa conciencia internacional de que el pueblo de Cuba está sufriendo, de que el pueblo de Cuba no tiene derecho a escoger un gobernante, de que el pueblo de Cuba ni siquiera en muchos casos tiene derecho a escoger un trabajo por su propia cuenta, que ni los estudios superiores en Cuba están abiertos a muchos extranjeros, pero nuestro pueblo, los que han nacido en Cuba, muchas veces no tienen el derecho de escoger, de acuerdo a su vocación, cómo desarrollarse, etcétera. En fin, las represiones en Cuba son muy fuertes, las faltas de libertades son asombrosas, y no solamente en Cuba, lo que está ocurriendo en Venezuela, hoy en la actualidad, el origen, creo que lo dije con anterioridad, está en el sistema político de Cuba, igual que ha ocurrido en Nicaragua y en otros países de América Latina que han sido sojuzgados por dictaduras similares a las de Cuba durante muchos años. Yo creo que hay que comenzar, en vez de terminar, hay que comenzar por ayudar a eliminar ese sistema político en nuestro país
para que América Latina pueda vivir en paz, para que América Latina pueda vivir sin ese terrorismo de Estado que han estado exportando desde Cuba durante tanto tiempo. Y el bloqueo de Estados Unidos y otros países a Cuba es exhibido por el gobierno cubano como un pretexto para justificar la situación actual de pobreza y carencias que tiene su pueblo. Entonces, ¿es válido ese argumento? El supuesto bloqueo de Estados Unidos a Cuba es mayormente simbólico. Estados Unidos en los años anteriores y fundamentalmente durante la presidencia de Barack Obama fue uno de los países que más comerció con Cuba, uno de los países que más ayuda ofreció al sistema comunista de Cuba. No hay tal bloqueo. No hay tal bloqueo, sencillamente hay una negativa del gobierno de los Estados Unidos de comerciar con el sistema de Cuba y no está fundamentalmente radicado en el sistema político, sino porque en el año 1960 y 1961 Fidel Castro incautó todas las propiedades norteamericanas sin compensación alguna. Ese fue el origen del embargo de Estados Unidos, y el embargo es un dictamen del Congreso de los Estados Unidos. ¿Y qué pensó Obama que podía cambiar cuando viajó y habló? Obama pudo haber tenido muy buena fe, pero muy poca visión política con relación al caso de Cuba. Su ayuda y su entrega, si cabe esta la palabra, a Raúl Castro, su estrechón de mano con una mano ensangrentada con Raúl Castro. ¿Y usted todavía está pensando que es por la fuerza que hay que acabar con el régimen? Bueno, yo creo que la libertad de Cuba depende de la participación masiva de nuestro pueblo, y eso se está dando. Pero vamos a suponer que ellos piensen en un tobogán, es decir, en deslizarse de buena fe, es decir, queremos abrir, pero no queremos que nos aplasten, y comiencen a permitir, digamos, y que valga la palabra, cierta oposición. Entonces digan: don Ernesto, usted tiene todo el campo libre para postularse como diputado de tal o cual jurisdicción allá. Puede venir y hacer la campaña que usted quiera. Primero, ¿usted cree que ellos lo harían? Y segundo, ¿usted lo aceptaría? En primer lugar, jamás lo harían. No. Jamás lo harían porque el poder... Porque no creen ellos. No, el poder para ellos se ha convertido en una especie de supervivencia física. Supervivencia porque son 60 años de crímenes y de represiones contra el pueblo, y aunque nosotros nos negamos a la venganza, nos negamos a ese tipo de medidas, sí tiene necesariamente que una vez Cuba sea liberada, haber un orden de justicia. ¿Usted quiere entonces una primavera cubana? Por supuesto. Como la primavera del Medio Oriente. Yo quiero una Cuba sin rencores, una Cuba sin judíos, una Cuba donde los cubanos... Pero ya hay dos generaciones que se formaron ahí dentro, don Ernesto. Hay que dejar un poco a un lado todos esos dolores del pasado y abrir nuestros corazones. Pero cuando el gobernante está manejándose por instinto de conservación, ¿es imposible hablar entonces? Es imposible. Ellos, mientras tengan la posibilidad de, por medio de la fuerza, mantener ese sistema, nunca va a haber un cambio político en Cuba. Ya lo hemos visto. Pasó Fidel Castro, vino Raúl Castro, ahora han señalado de dedo a otro presidente, y cuando este termine, que todo parece indicar que su periodo no va a ser muy extenso, vendrá otro de los incondicionales. Es el partido el que está mandando. Quizás el hijo de Raúl Castro, se dice. ¿Pero es el partido o la familia? Bueno, el partido va a continuar, de acuerdo a lo que hemos podido ver hasta este momento, va a continuar como partido único, el Partido Comunista, y como aspiraciones a la presidencia, un solo candidato. ¿Y quién es el líder en Cuba ahora mismo? En la actualidad... El líder, el jefe político de Cuba. Yo diría que Raúl Castro sigue mandando ¿Todavía? en Cuba. Raúl Castro sigue mandando y va a seguir mandando hasta el momento de su fallecimiento. Ojalá no se prolongue mucho.
Bien, queremos darle las gracias a don Ernesto Díaz Rodríguez. Primero felicitarlo por su cumpleaños, tiene hoy 80 años, es cubano, escritor, poeta, expreso político, y le faltó tiempo. Los 22 años no le dieron tiempo para escribir todo lo que quiso escribir. Gracias, y es una pena que uno no pueda hablar 10 o 12 horas, pero gracias. No, yo quiero darle las gracias a ustedes por esta generosidad que han tenido de permitir venir aquí a su programa a expresar la parte de la realidad que tenemos los cubanos que no compartimos con ese sistema político. Darles las gracias al pueblo dominicano por ese abrazo simbólico que siempre ha tenido con los cubanos y en fin, regresar yo a mi país de prestado, a los Estados Unidos, con la esperanza de que este pueblo pueda mantener su felicidad, de que pueda mantener su libertad y que pueda mantener el respeto absoluto a los derechos humanos, porque el respeto a la dignidad ajena hacia los hombres grandes. Bien, queremos despedirlo y quería una postdata. Me voy con la impresión, o lo despido con la impresión, de que usted, después del proceso de los 22 años y de su lucha y de lo que ocurre en Cuba, me da la impresión de que usted cree que por la buena los que gobiernan Cuba no van a soltar el poder. ¿Me equivoqué? No, no se equivocó. Estoy absolutamente convencido de que la libertad de Cuba solo se va a poder conseguir con la participación masiva de nuestro pueblo. Cuando esa parte del pueblo que hasta este instante, por temor a la represalia, ha estado reprimido de exigir sus derechos, se convenza de que la libertad tiene un precio y es necesario conquistarla al precio que sea necesario o resignarse a vivir sin ella. Bien, gracias a don Ernesto Díaz Rodríguez.